Muy buenos días. Mi nombre es Joan Camilo Restrepo Flores, estudiante de la licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad Católica de Pereira. Hoy nos convoca un diálogo necesario sobre el corazón del proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación educativa. Para comenzar, es vital recordar que en sus conceptos básicos la evaluación no debe entenderse como un juicio final o una simple medición punitiva, sino como un proceso sistemático, participativo y reflexivo que busca comprender el progreso del estudiante para tomar decisiones pedagógicas acertadas. Es entonces, en esencia, un acto de escucha y acompañamiento al estudiante. En el campo de la educación religiosa escolar, la importancia de la evaluación es aún más profunda. No evaluamos solo la memoria de datos dogmáticos, evaluamos la capacidad del ser humano para dar sentido a su existencia, su apertura al diálogo interreligioso y su compromiso ético frente al prójimo. Evaluar en religión es valorar cómo la propuesta del Evangelio o la experiencia de lo sagrado resuena en la libertad de cada uno de los jóvenes. Sin duda, esto nos presenta grandes retos y oportunidades de mejora. El desafío actual es superar las pruebas estandarizadas para transmitir hacia evaluaciones cualitativas y auténticas que reconozcan la singularidad del estudiante. La oportunidad está en convertir el aula en un laboratorio de vida donde el error sea visto como un paso necesario hacia la madurez, tanto espiritual y no como un fracaso. Para profundizar en estas realidades, tengo el honor de presentarles a nuestro invitado en este día, al profesor Marcos Alejandro Bustamante Rincón. Marcos es teólogo y filósofo de la Universidad Santo Tomás, con estudios en comunicación social y periodismo de la San Pablo. La trayectoria de este docente es un testimonio de servicio integral. Es seminarista, es militar, actor y compositor. Es fundador del movimiento Jesús Maestro Eucaristía y ha dejado su huella pedagógica en instituciones como el Gimnasio Campestre San Rafael, la Uniminuto y como tutor de la Universidad Santo Tomás. Actualmente se dedica su tiempo a la escritura de 2 obras de profunda relevancia teológica y espiritual. Bienvenido, profesor Marcos Alejandro. Es un privilegio contar con su mirada interdisciplinar para analizar la educación en Colombia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Johan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sea un momento muy agradable y feliz de estar acá contigo en este podcast. Profesor Marcos Alejandro, con este panorama tan amplio de su labor, entremos en el corazón de nuestra entrevista, la evaluación. Usted sabe que para nosotros los estudiantes a veces la evaluación se siente como una barrera. Es por eso que le haré una serie de preguntas y quisiera tener su perspectiva de cada una de ellas. Primera pregunta, hablaremos sobre el concepto. Desde su experiencia como teólogo y filósofo, ¿cómo deberíamos redefinir la evaluación para que no sea solo calificar un conocimiento, sino valorar un proceso de vida en la educación religiosa? Johan, es muy importante esta pregunta que tú me haces porque no solamente se trata de repartir un conocimiento que se tiene previamente, sino que también se debe eh, primero entender la realidad del estudiante, conocer sus capacidades, no solamente que aprenda una lección, sino que también de una forma práctica la pueda llevar a su vida, a su proyecto de vida y que la pueda ejecutar de tal forma que los resultados sean explotar sus capacidades y que ese conocimiento le sea práctico para ese futuro profesional. Y yo creo que esa es la raíz de lo que debe ser la transformación social en nuestro país y en el mundo entero, que parte de una muy buena educación, una educación asertiva. En la segunda pregunta hablaremos sobre los retos. ¿Cuál considera usted que es el mayor desafío hoy al evaluar la educación religiosa escolar en un mundo tan diverso y a veces tan distante de lo espiritual? ¿Cómo evaluar la vivencia sin invadir la intimidad del estudiante? Sin duda es una pregunta un poco compleja, pero muy importante, porque el desafío más grande en la actualidad, bueno, es las redes sociales. Estamos en la era del homo videns y de la sociedad líquida,
donde solamente nos vamos por el impacto mediático, no profundizamos, no hay una profundización de los temas, la educación y la información se vuelven etérea, gaseosa. Entonces yo creo que es uno de los desafíos más grandes poder consolidar esa formación y cómo poder evaluar el aprendizaje del estudiante se vuelve difícil en un mundo tan hiperconectado. Además, la parte espiritual. Decir que hay una crisis de fe, yo lo pondría en consideración. Yo creo que el hombre sí cree y ahí estamos en una necesidad de creer. El problema es que las creencias se están volviendo sincréticas. Estamos haciendo una mezcla de religiones de Oriente, nueva era, superstición, religión, y no es fácil llegar a un consenso desde lo que nosotros podamos llegar a inculcar en el joven en una educación religiosa y sobre su formación espiritual. Pero sin embargo, ese es el reto, ¿no? Eso es lo que estamos llamados nosotros a poder desarrollar. Mecanismos de acompañamiento y de formación. No solo educación, también formación. En las obras actuales que usted está desarrollando en teología, usted reflexiona sobre la entrega y el aprendizaje. ¿Qué propuestas pedagógicas cree que pueden mejorar la forma en que los docentes evaluamos hoy? Mira, en las dos obras que estoy escribiendo en este momento, una que es sobre la teología de la cruz y otro sobre Jesús Maestro Eucaristía, si nos centramos en la figura de Jesús, la pedagogía de él está en el ejemplo, en la escucha y en la predicación asertiva. Yo creo que eso es lo que debe ser como el reflejo del maestro actual, el de saber escuchar al estudiante, el ponerse al servicio de su realidad y el de darle una formación de calidad, un esfuerzo para que nosotros podamos incentivar en ellos el ser mejores personas y seres humanos. En su experiencia particular, ¿recuerda alguna experiencia en el aula o fuera de ella donde la evaluación haya servido realmente para transformar la vida de un estudiante o la suya propia como maestro? Uy, sí, Johan Camilo, sin duda alguna son varias, pero una que yo destaco muchísimo fue un muchacho que no fue necesariamente fue en un aula, fue en un movimiento juvenil donde tenía problemas de consumo, de violencia, bueno, estaba herido cuando lo conocí y solamente le dije, si tú me permites, yo seré tu amigo, yo no conocía su historia. Y él empezó a trabajar conmigo y a estar muy juicioso y acompañarme cuando alguien me dice, oye, ¿qué cambio ha tenido este muchacho, Julián? ¿Qué cambio ha tenido Julián? Y yo decía, ¿por qué? Y me cuenta toda su historia y yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué pasó contigo, no? Porque que ese cambio, ¿no? Del Julián que yo conozco al Julián que me han contado. Y me dijo, es que por primera vez yo me sentí valorado, porque usted me dijo que quería ser mi amigo y fue mi formador y mi mentor. Hoy en día es chef, trabaja en un crucero y ya le construyó la casa a su mamá, le ayudó a pagar el estudio a su hermana menor y bueno, es un muchacho ejemplar. Bueno, muchacho ya tiene 30 y tantos años, pero bueno, yo creo que es ahí cuando vale la pena seguir formando a la juventud y a la niñez para eso, para que esos hombres del mañana sean hombres transformadores y hombres de paz y de bien. Acerca del método personal, profesor Marcos, a lo largo de su trayectoria en instituciones tan diversas como el Gimnasio Campestre, San Rafael o la Uniminuto, usted ha tenido que consolidar un estilo propio. ¿Cómo define usted el método educativo y evaluativo que ha ejercido? Uy, bueno, Johan, yo creo que con la experiencia de que si uno va adquiriendo en el tiempo, tanto en mi experiencia en la universidad como en los colegios o en los grupos de formación, ya que también soy formador religioso, em, yo creo que voy aplicando un poco de varios métodos. De Freinet, por ejemplo, eh, permitir la expresión libre del alumno y que él pueda desarrollar también sus capacidades desde su propuesta de lo que le gusta, lo que hace, lo que sabe hacer, y lo voy también acompañando un poco con el estímulo-respuesta, ¿no?
darle algunos incentivos para que ellos también vayan como generando ese desarrollo de capacidades, y también podría meter un poco de instrucción programática, ¿no? La fragmentación del conocimiento en pequeñas pedacitos, en pequeñas unidades, para que él vaya como que asimilando, ¿no? Si le meto todo el bloque no lo coge, pero de a poquitos y de una forma creativa y pedagógica, yo creo que ese ha sido como el método, ¿no? Que yo he desarrollado, y que vengo también de la escuela de Anton Chekhov y Mikhail Chekhov en el teatro, que también me ha ayudado un poco, y la psicología de se me fue el nombre, eh, del padre de la psicología del psicoanálisis, Freud, Sigmund Freud. Entonces, también yo lo aplico un poco a la pedagogía que yo he venido desarrollando. Profesor Marcos, ahora en el contexto nacional, hablemos de nuestra realidad compartida. Desde su mirada como teólogo y comunicador, ¿cuál es su perspectiva frente al sistema de educación y evaluación educativa en Colombia actualmente? ¿Y cree usted que estamos evaluando para el desarrollo humano o seguimos atrapados en un modelo de estandarización que ignora las particularidades de nuestras regiones? Uy, si tú es muy complejo. Camilo, mira, tenemos que tener en cuenta de que el problema de base, el problema raíz de Colombia ha sido la formación y la educación, la idiosincrasia. Muchas cosas como la corrupción se nos han vuelto algo parte de nuestro paisaje y lo hemos normalizado, y se está convirtiendo también en algo que se vuelve como cultural, y es terrible. Es terrible, ¿por qué? Porque cuando nosotros desde la casa no sabemos ser honestos, cuando no devolvemos las vueltas de más que me dieron en la tienda, o cuando yo siempre busco la trampa o ser vivarato, se va generando toda una cultura de, de malas acciones. Y Colombia, a lo largo de su historia, se ha enfocado más en la productividad y no en la conciencia crítica, no en el filosofar un poco sobre el porqué de las cosas de nuestro país. Y el colombiano se identifica por la capacidad creativa y la inteligencia que tiene, pero desafortunadamente no han habido procesos de educación y de formación idóneos en Colombia. Además que esto también ha desatado la desigualdad social, la violencia, la confrontación. Estamos viendo un momento en el que el país se está viendo realmente fragmentado y dividido, y yo creo que es parte de esa falta de capacidad de invertir en la innovación, en la educación, en la transformación social. Es difícil porque es cambiar un concepto desafortunadamente cultural, que eso nos ha ido inquistando en el ADN del colombiano. Profesor Marcos, y ahora sobre los retos personales, ser pedagogo en un área tan sensible como la religión y la filosofía no es tarea sencilla. Mirando hacia atrás en su carrera, ¿cuáles han sido los retos personales más significativos que ha tenido que enfrentar como educador? Quizás algún momento de crisis, un cambio de paradigma o la dificultad de transmitir la fe y el pensamiento crítico en entornos complejos. Sin duda alguna, yo creo que el reto más grande es tratar de llevar una formación religiosa en una sociedad, primero, que ha sido ignorante por desconocimiento, por indiferencia, por falta de esa capacidad crítica, pero también por las limitaciones físicas, la comunicación, los medios tecnológicos, la falta de preparación también de la docencia. Hay compañeros docentes que no se esfuerzan por ser creativos o por ser innovadores o por informarse bien, solamente por cumplir. Bueno, son muchos retos, pero yo creo que el principal primero es, perdón, mi principal reto ha sido en lo personal la historia de cada uno de los alumnos. Es imposible uno no involucrarse en sus historias, y hay historias crueles. El tejido social en Colombia está muy, muy fragmentado, muy herido, muy violentado. Yo creo que ese ha sido como el reto personal más grande, el acompañar a mis alumnos, a las personas que yo he estado formando,
y conocer sus contextos, y a veces uno quedarse como frustrado sí, de no poder hacer más por ellos. Yo creo que ese ha sido como el reto principal. ¿Qué consejo, qué recomendación puntual le daría a los docentes y a las instituciones colombianas frente a la evaluación? ¿Hacia dónde deberíamos caminar para que la educación sea realmente un motor de esperanza y transformación social? De aquí tendríamos que hablar desde una reforma de lo que es en sí el papel del Ministerio de Educación Nacional y todo el sistema educativo de Colombia en todos los niveles del Estado, desde el municipal y el barrial hasta el departamental y el nacional. La inversión que se debe hacer en educación, en cultura, en, en deporte, yo creo que es importante, y yo creo que son las tres carteras que menos tienen inversión en cuanto a los presupuestos del Estado. Y esto acompañado también con una justicia social, una seguridad social, la violencia y la corrupción. Todo esto ha llevado a que la degradación de la educación en Colombia llegue a puntos en los que estamos en este momento, en que ya ni respetamos la vida, ni la propiedad privada, queremos todo fácil. Hay una viceministra que compró unos títulos en una fundación universitaria en Bogotá y eso es terrible. Eso es terrible porque ¿cuál es el mensaje que le estamos dejando al país? Yo creo que aquí ya es un poco de entrar en conciencia y leyes serias para acabar con toda esta caguetería que ha habido y con toda esta indiferencia hacia la educación en los sectores más vulnerables del país. Profesor Marcos Alejandro, ha sido una charla verdaderamente iluminadora. Escucharlo nos permite entender que evaluar la educación religiosa no es solo llenar un formato de notas, sino realizar un ejercicio de caridad pedagógica y de reconocimiento del otro. Para concluir este espacio, nos gustaría cerrar con sus reflexiones finales, después de transmitir por tantos campos su conocimiento, desde la teología hasta el arte. ¿Cuál es ese mensaje clave que desea dejar en el corazón de los licenciados en formación y de los docentes que hoy enfrentan el reto de educar en la fe y la esperanza de nuestra Colombia actual? Bueno, se pasó muy rápido el tiempo. La reflexión final sería ser autocríticos. No esperemos que todo nos lo dé el Estado, la sociedad y las instituciones. Yo creo que también va en generar conciencia y eso enseñarles a los chiquiticos también, como yo hacía en el grupo Scout y en el colegio, en la primaria, pero también lo hago con chicos de bachillerato y de la universidad, empezar a enseñarles a ser críticos, a mostrarles a ellos que no hay que depender siempre de lo que el otro o lo otro me dé, sino que yo también debo esforzarme por salir adelante. Si no tengo los recursos, mirar las opciones que me ofrece el Estado, la sociedad, bienhechores, en fin. Yo creo que hay grandes ejemplos, como por ejemplo el doctor Arturo Calle, y no me extiendo porque ya el tiempo es corto, pero ahí les dejo la inquietud para que vean, por ejemplo, es el caso de don Arturo Calle y seguramente de muchos más en Colombia que son ejemplos de esfuerzo, de berraquera y de grandes maestros y docentes que han generado hitos en la historia de la educación en Colombia. Sus palabras son un recordatorio de que nuestra labor es ante todo una misión de acompañamiento. Gracias por recordarnos que la evaluación puede ser un puente y no un muro. No, a ti, Johan, gracias y espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias, profesor. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión pedagógica. Hasta una próxima oportunidad.